Hola a todos, saludos y bienvenidos a Demasiado Poco Tiempo, un podcast en el que hablamos de las obras de ciencia ficción que nos gustan, nos sorprenden o simplemente nos llaman la atención por algo en particular. Hace unos días nos enteramos que, por desgracia, nos había dejado el escritor Greg Bear, un escritor que, desde la década de los 80, no dejó de escribir relatos y novelas de ciencia ficción mezclando temas científicos, tecnológicos, con una prosa bastante elegante. Así que hemos decidido hacerle nuestro pequeño homenaje hablando de dos de sus relatos más conocidos. Uno de ellos es Tangentes y el otro es Música en la sangre. Así que, Ricardo, hoy nos toca empezar de bajona. Pues sí, la verdad. Y yo tengo que reconocer que cuando me enteré de la noticia me di cuenta de que yo realmente había leído muy poquito de Greg Bear. Y entonces decidí empezar a mirar a ver qué tenía y a mí me ha sorprendido gratamente. También es cierto que es una pena que tengamos que hayamos tomado esta decisión porque ha fallecido Greg Bear, pero no sé a ti, pero a mí me parece que hemos encontrado unos relatos que tienen petróleo. También es cierto que queremos adelantar que el relato de Música en la sangre del que vamos a hablar es el relato que luego fue expandido en formato novela. Lo que es más habitual que la gente encuentre es la novela. De hecho, a mí me ha costado mucho encontrar el relato. De hecho, al final lo acabé encontrando en una edición, una recopilación de una editorial mexicana. Y eso se nota, por ejemplo, en algunos términos de la traducción. Esto es un poco Algernon, que empezó como un relato y terminó como novela y es más famosa la novela. O el juego de Ender. El juego de Ender tiene exactamente lo mismo. También. Es un relato que empieza siendo un relato y cuando de repente empieza a tener renombre, la gente le dice, oye, ¿por qué no amplías esto? Pues esto, Música en la sangre, nosotros vamos a hablar del relato, no de la novela en sí. Sí. De hecho, efectivamente, en castellano es complicado conseguirlo. En inglés, en archive.org, yo creo que está la revista original. Sí. En inglés, claro. Pero sí, la verdad es que a mí porque me lo dejaste tú. Claro, ¿sí, no? En castellano sí se puede conseguir la novela. La novela en sí es más fácil conseguirla. Lo que es difícil es conseguir el relato origen, por así decirlo. Pero bueno, como aquí nuestro negociado son los relatos, pues nosotros vamos a eso. Y entre Música en la sangre, que ya digo, que es el que yo creo que es el que más nos va a dar para conversación, y el otro relato, Tangentes, que también me parece bastante interesante, pero quizás es un poco más contenido, pues yo creo que le damos una visión un poco de los temas que le gustaba tratar a Greg Bear y le hacemos nuestro pequeño homenaje, ¿no? Sí, porque además yo es que a mí me pasaba un poco cuando lo dijiste, me había pasado un poco como a ti, porque yo creo que me había leído lo de la radio de Darwin, el primero, y además hace bastante. O sea, no es un autor que le tuviera ahí muy en mente. Pero la verdad es que ya he empezado a mirar unos cuantos para ponerlos en el ebook. Sí, porque la verdad es que viendo cómo maneja el rollo científico, a mí me resulta muy interesante este hombre. O sea, yo también tengo ahí unos cuantos en la recámara porque digo, vamos a ver. De hecho, a ver, de su obra, de toda su obra escrita, en el castellano debe estar publicado pues una tercera parte, como mucho, no llega a la mitad, yo creo. Entonces, bueno, a lo mejor ahora ya sabemos cómo ocurre lo que suele suceder cuando fallece un autor, de repente hay como un pequeño revival de su obra. No sé si tendremos más opción a leer traducciones, pero bueno, esperemos que sí, por lo menos, y que este pequeño homenaje también pueda servir para que la gente se acerque al autor. Sí, así que bueno, pues nada, vamos a empezar ya con estos dos relatos. Y recordad, nunca subestiméis el poder de las cosas pequeñas. Demasiado poco tiempo, tu podcast de la ciencia ficción. Bueno, pues vamos a empezar hablando un poquito de la vida de Greg Bear para tener un poco una idea de cómo fue su vida, en qué época escribió y sobre qué temas un poco escribió. ¿No te tiras tú, Ricardo? Sí, por supuesto. Vamos a ver, Greg Bear, vamos a variar un poco. Lo que solemos hacer habitualmente es pues, dar un poco de datos de nació tal, sus padres, tal. Aquí vamos a hablar un poco de su obra y de los pequeños detalles que se conocen de lo que es su vida, ¿vale? Greg Bear
siempre será considerado un autor de ciencia ficción hard, ciencia ficción dura, sobre todo por eso, por lo que hemos comentado, ¿no? El nivel de detalle que tiene todo el rollo de ciencia y la importancia que tienen sus relatos. Pero bueno, la verdad es que al principio de su carrera también publicó trabajos como artista. Él fue ilustrador y de hecho trabajó en una primera versión de un libro de referencia de Star Trek y algunas portadas. Vaya, vuelve a aparecer Star Trek por aquí. Siempre va a estar aquí. Es que yo creo que la relación de Star Trek con la ciencia ficción y con los escritores es muy cercana. Y también realizó algunas portadas para la revista Galaxy. Pero bueno, en el arranque de su carrera ya como escritor, vendió su primera historia, que se llamaba Destroyers, Destructores, a la Famous Science Fiction en 1967. Y aquí ya empezaba a tener pues algunos elementos que son característicos, ¿no? En la prosa de Biar. O sea, obviamente, como hemos comentado, la ciencia es muy importante y también la cultura y las soluciones que propone para la cultura. O sea, yo hay cosas que me han llamado mucho la atención porque, por ejemplo, en La Forja de Dios, que es un libro de 1987, juega con la paradoja de Fermi y dice, bueno, a lo mejor es que no hemos encontrado a nadie porque la galaxia está llena de inteligencias potencialmente depredadoras y las civilizaciones jóvenes que sobreviven es porque se esconden y no llaman la atención. Y yo, ¿a ti de qué te suena esto? No nos suena nada, ¿verdad? O sea, yo de verdad que cuando le escuché esto dije... Joder, es justo, ¿eh? Digo, coño, el bosque oscuro. Es el bosque oscuro de Cixin Liu, que yo pensaba que era como la gran idea de la paradoja de Fermi. Pues mira, el señor Greg Bear ya tuvo esa idea en el 87. En otros libros pues también examina diferentes tipos de efectos sociológicos de la ciencia. Por ejemplo, en La Reina de los Ángeles examina el crimen, la culpa y el castigo en la sociedad, relacionándole con autoconciencia emergente en computadoras, ¿no? Que son capaces de comunicarse con los humanos y de determinar pues una cosa un poco, supongo, similar a lo que tenía Minority Report. En la radio de Darwin, el problema de superpoblación está ahí un poco de base. Y también, bueno, luego ya a niveles más de ciencia ficción hard, pues eso, en Música en la Sangre, pues la realidad es inestable a medida que hay elementos que van creciendo dentro de un organismo. En la secuela de La Forja de Dios también empieza a jugar con una física basada en el intercambio de información entre partículas, o sea, a nivel bit, o sea, que es un poco lo de utilizar la función de colapso de onda para hacer un ordenador a nivel cuántico, básicamente. O sea, entonces, bueno, Sí. La verdad es que es un tipo que ha hecho que la ciencia ficción tenga ese nombre con todas las mayúsculas, ¿no? Y está anticipando cosas de la ciencia, cogiendo lo que hay en ese momento y llevándolo un poquito más allá. De hecho, uno de los relatos de los que vamos a hablar, el de Música en la Sangre, que se publicó por primera vez en 1983, aunque luego 2 años después, como hemos adelantado, se hizo novela, se ha acreditado, y a no ser que alguien pues nos saque de nuestro error, como el primer relato de nanotecnología de la ciencia ficción. Ya digo que esto yo creo que sí que es discutido porque puede haber otros relatos más antiguos donde sí que se juega un poquito con esto. O sea, es que simplemente el viaje alucinante de Isaac Asimov jugaba con la miniaturización, quizás no con la nanotecnología, pero bueno, se podían discutir cosas. Hombre, son conceptos diferentes, pero bueno, que es uno de los pioneros no se lo quita a nadie. Exacto. O sea, lo que está claro es que lo que sí que tenemos en ese relato son máquinas médicas microscópicas utilizando el cortar-pegar del ADN, o sea, utilizando modificación y reprogramación del ADN para expandirlo, modificarlo, etcétera. O sea, ahí sí que me da la sensación de que debe ser bastante pionero. Y bueno, no solamente en ese tema de la modificación de ADN es pionero, sino que tiene otros relatos en los que tenemos eso, computadoras de lógica cuántica, tenemos personajes basados directamente en novelas de Heinlein, como uno de esos robots cuánticos al cual lo llama Holmes, que es High Optional Logical Multi-Evaluation Supervisor, o traducido sería supervisor de evaluación múltiple lógico y altamente operativo, por así decirlo. Pues eso es un personaje que está en una de sus novelas, en la novela que se llama Heads, y está basada es un homenaje a Heinlein, por ejemplo. También en otra relación que tiene con los grandes de la ciencia ficción, pues junto a Gregory Benford y a David Brin, pues escribieron una trilogía de precuelas de la fundación de Isaac Asimov, autorizada por los herederos de Isaac Asimov. Y no solamente ha escrito ciencia ficción, sino que también ha escrito fantasía, horror. En fin,
ha recibido, ha tocado todos los palos y como ha tocado todos los palos, pues también ha recibido muchos elogios y se ha llevado 5 premios Nebula y 2 premios Hugo, que no es poco. O sea, No es nada. me parece que es un tipo muy interesante que nos había volado un poco por debajo del radar, a ti y a mí, yo creo, y menos mal que... O sea, es una desgracia que haya fallecido, pero ha servido para... Pero te iba a decir yo. Ha servido para que sacarlo a la luz y que hagamos este programa. Así que mira, en ese sentido, esperemos que sea eso, un homenaje bonito. Bueno, hablando un poco de su vida, siempre ha dicho que Ray Bradbury había sido el escritor más influyente en su vida. De hecho, le conoció en 1967 y mantuvieron correspondencia de por vida. Y de hecho, asistió a conferencias y eventos de Ray Bradbury desde que era muy joven. Greg Beard también ha servido ha trabajado en la Junta de Asesores del Museo de Ciencia Ficción. Y aquí viene el detalle friki definitivo. Greg Beard es uno de los 5 fundadores de la Comic Con de San Diego. Ostras. Ahí está, ahí es nada, señores. O sea, la Comic Con de San Diego, Greg Beard, uno de ellos. Bueno, a nivel un poco ya de detalles más biográficos interesantes, pues bueno. En 1983 se casó con Astrid Anderson, que era la hija de los autores de ciencia ficción Paul y Karen Anderson. Con lo cual, mira, el pedigrí lo tenía ahí en la familia política. Vivían cerca de Seattle, en Washington, tuvieron 2 hijos y por desgracia, pues Greg Beard nos dejó el pasado 19 de noviembre de este año 2022. Tenía 71 años y todo fue a causa de una complicación por coágulos en el cerebro debido a una operación que había tenido, a una cirugía que había tenido en 2014. O sea, lo típico que se queda algo mal. Ostras. Y hasta 2022 pues no ha saltado las alarmas y cuando saltaron las alarmas pues básicamente estaba en soporte vital y su familia decidió retirarlo porque no había posibilidad de recuperación. Entonces, bueno, ese es un poco... no quería entrar mucho en el detalle en su vida personal porque me parece que su obra hablaba mucho más de ello, pero creo que dar este último detalle pues era necesario. Y bueno, con eso, Sí, bueno. con eso yo creo que hemos hecho un poco un repaso de qué es lo que la gente se puede encontrar cuando se acerca a Greg Beard. Sí, con eso por lo menos lo tenemos un poco ubicado, que era algo que nos faltaba a nosotros antes Efectivamente. de este deceso. Pues nada, vamos a empezar hablando, si te parece, de tangentes. Sí, que- yo creo que sí, que es quizás el que menos... A ver, no voy a decir que sea el que menos chicha tiene porque es complicado algunas partes de leer, pero creo que es el que menos debate nos va a proporcionar. Eso es Sí, mi opinión. además aquí habla mucho de tetradimensionalidad, que es un concepto que mentalmente a veces cuesta, Sí. pero es sobre todo lo más complicado del relato. Bueno, este es un relato que son unas 18 o 20 páginas, que originalmente fue publicado en la revista Omni en enero de 1986. Y la historia comienza con Pal, que es un chaval que suele estar por la calle, porque por lo que nos cuenta es adoptado y además los que le han adoptado tampoco le quieren tener mucho por casa. Es además de ser adoptado, es coreano o de ascendencia coreana, que es una cosa que, claro, también le choca un poco. Y entonces, no sé, pues ese día se había ido, había visto un jardín de una casa que estaba muy bien y se ha quedado tumbando escuchando lo que estaba sucediendo dentro de la casa. Y en esto que se despista y sale Lauren, que es la mujer que vive dentro de la casa, y le descubre y empieza a charlar con él y le resulta el chaval interesante y le invita a casa a merendar. A ver qué tal. Y una vez dentro, pues empiezan a hablar un poco de sus vidas. Y aquí vemos que ella cuenta que está viviendo con Peter, que en principio da la apariencia de que es su marido, pero ella luego dice que es solterona y entonces este tema se queda ahí un poco... Se queda de fondo. subrayado, pero se queda ahí en el fondo, sin que veamos mucho más. Esto luego sí que saldrá, pero... y bueno, después de esa conversación, Lauren decide presentarle a Peter. Entonces lleva a Pal a la habitación de arriba, que es donde normalmente Peter está trabajando, que es una especie como de laboratorio de electrónica, donde está haciendo experimentos con un ordenador y con unas especies de lo que hoy llamaríamos gafas de 3D. Porque a mí es la impresión que me dio cuando lo leí, que eran unas gafas de 3D de las de ahora. Yo quizás un poco más un rollo holográfico que se plantaba delante de la pantalla del ordenador, pero tampoco te queda muy claro, ¿vale? O sea, está jugando... por eso
Fuera de micro teníamos la discusión de si este relato es más cyberpunk o el otro es más cyberpunk. A mí este relato hay ciertos aspectos que me hacen pensar que es cyberpunk. Pero, A mí ya hemos hablado que a mí el otro es el que me parece. pero bueno, yo creo que todos pueden entrar, porque yo creo que aunque Greg Beard no sea uno de los grandes escritores del cyberpunk, al final el cyberpunk en los 80 estaba en la época y estamos hablando de dos relatos que están justo ahí en mitad de los 80, que está empezando todo ese movimiento y yo creo que está ahí. Sí, no, y a él se le ha reconocido que había tocado el género, o sea, no es una cosa que estemos sacando nosotros ahora aquí en Descubriendo. Pero bueno, a ver, nos habíamos quedado en que había visto las gafas o el sistema este holográfico, Sí, sí. que no tenemos, depende de cómo te lo imagines, queda de una manera o de otra, ¿vale? Y está viendo todo esto y Pal descubre en la habitación que hay un instrumento musical que aquí lo llaman tronclave, que yo no sé lo que es. Sí, yo tampoco. Lo he buscado en inglés y tampoco sé lo que es. Y tal y como es la descripción, es una especie de instrumento Es un sintetizador. Inventado raro. Porque es como un sintetizador, pero que simula como que es un órgano, porque tiene como tubas y cosas. No sé, yo creo que aquí es lo típico de pon un palabra aquí y que la gente se imagine lo que quiera. Que se lo imagine. Yo me lo imaginé como un sintetizador. Porque era la manera más sencilla y además sí te habla de que tiene un teclado. Entonces, bueno, Peter le deja a Pal, bueno, después de estar viendo el teclado, porque al niño también vamos viendo que le gusta también mucho la música. Es una cosa que nos va comentando. Yo creo que poco a poco te va dando detalles de que el niño tiene alguna capacidad superior, por así decirlo. O sea, como que es un niño ligeramente superdotado, aunque sea simplemente por su curiosidad, porque es muy curioso, porque tiene como una capacidad innata para la música. Te va dando así algunos detallitos, ¿sabes? Y de hecho te deja bastante claro que Peter se da cuenta de eso. O sea, de que de repente es que Peter se da cuenta porque justo aquí en este momento le deja las gafas. Bueno, las gafas o le deja que se ponga en el holográfico. Yo sé cómo lo tengo en mi cabeza, lo tengo como unas gafas. Sí, realmente le deja ver la simulación de lo que está trabajando. Claro, sí, le deja ver un poco qué está haciendo. Y de repente, pues antes nos ha dejado Peter en un comentario que está viendo un hipercubo o un tesseracto, que al final es un cubo en 4 dimensiones, y que no era capaz de verlo. Pero el niño cuando se pone a verlo, enseguida es capaz de verlo, de ver hacia dónde va, cómo se mueve, con lo cual Peter se queda muy sorprendido de que el niño sea capaz de hacerlo así a la primera y sin que le hayan dicho nada. Sin que le hayan explicado exactamente qué es lo que está viendo, o sea, como que de manera intuitiva él es capaz de verlo. Que de hecho es donde el momento en el que Peter dice esto tengo que aprovecharlo realmente, o sea, es que me puede venir muy bien porque él... Como creo que no sé si lo dice ahora o lo dice más adelante, que él como adulto como que tiene ya el cerebro más oxidado y no es capaz de ser flexible a la hora de ver un elemento de la cuarta dimensión traspasado a la tercera dimensión, aparte de que yo creo que aquí te mete la explicación en lo típico de cómo ves una esfera. La explicación es un poquito más adelante y eso también, porque yo creo que lo dice justo cuando lo explica, pero bueno. Aquí lo que sí que estamos viendo es que Peter está haciendo investigaciones sobre las 4 dimensiones, unas 4 dimensiones que no es exactamente lo que tenemos ahora o lo que pensamos más ahora cuando piensas en 4 dimensiones, que son tus 3 dimensiones más el tiempo, que es más un poco lo que te viene ahora a la cabeza, sino 4 dimensiones, sino como una cuarta dimensión espacial más. Sí. ¿Vale? Es lo que en lo que está, de lo que habla él aquí. Y aquí, efectivamente, un poco más adelante, que es cuando ya viene el niño otra vez, es cuando les hace la explicación famosa bueno, lo típico que haces siempre cuando explicas algo de dimensiones, que es quitar una dimensión para que tú puedas comprenderlo de una manera más sencilla. ¿Vale? Pues es mucho más fácil intentar explicarte sobre 2 dimensiones cómo funcionan 3 que no sobre tus 3 cómo habría una cuarta. Porque la verdad es que a veces que te pierdes. Además, es complicado sobre todo porque no estamos diseñados para ver 4 dimensiones. Ya está, es que no hay más. Podemos intentar imaginarnos qué forma tendría en nuestra tercera dimensión una cuarta dimensión, pero en realidad, por mucho que lo imaginemos, no sabemos si sería así o no, porque estamos limitados por nuestra percepción, menos este niño, que parece que no, que parece que tiene como la intuición.
Que aquí en los siguientes días es cuando se da cuenta de que a Pal se le da muy bien imaginar o ser capaz de ver o retorcer cosas en una dimensión más. También, aquí, según pasan los días, vamos viendo que el niño tiene una gran capacidad con la música, Sí. porque es capaz de memorizar canciones, sonatas, óperas, todo esto, y él es como que lo tiene todo en la cabeza, con lo cual nos está dando lo que hablabas antes, de que es una persona superdotada o que es capaz de ver un poquito más de lo que vemos normalmente en los demás. Ujú. También en uno de estos días vemos o comprobamos que Peter gana dinero, o el dinero que gana, vaya, es a base de darle su trabajo a otra persona para que lo presente como si fuera suya. ¿Vale? Lo que comúnmente se denomina tener un negro. Sí. Para que te haga el trabajo por ti. Que de hecho creo recordar que era como un trabajo de programación para una gran empresa o algo así. Yo me lo imaginé como un trabajo de depuración de código. Sí, era un trabajo de que le dan un problema y lo tiene que arreglar para una gran empresa o para quien sea. Pero bueno, que trabaja para este hombre, pero como está muy emocionado porque tiene a Pal y está avanzando mucho con su investigación de las 4 dimensiones, pues al hombre este le dice que se vaya, que pasa completamente de lo suyo. Que es que eso son minucias para él, además. Pues hay un momento que dice, eso tarda una tarde en arreglarlo. Exacto, Pero sí, es que sí. no me interesa. Es que lo que me interesa es esto. Pero ahí tienes la conversación entre ella y Peter, o sea, Peter y ella, la persona, los que conviven juntos, diciendo, sí, realmente tardas una tarde, pues hazlo, porque en el fondo esto es lo que te da de comer. Esto es lo que te hace mantenerte aquí. Estás perdiendo un poco el norte con el tema del niño en la 4 dimensión, o sea, las 4 dimensiones, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí hay un par de visitas de la persona esta, que sí, en el fondo lo que está haciendo es comprarle el trabajo para venderlo como suyo. Pero una claro, es aquí que se va enfadado y luego más adelante la que ya desata un poco toda la tormenta. Exacto. Bueno, pues esto sigue avanzando en el tiempo. Esto vamos en días que va yendo para la casa. Y vemos que el chico ya no es que sea capaz de imaginar. Es que el chaval es un genio, está muy desarrollado en la música y en lo de ya no manejar o ver figuras en 4 dimensiones. Él es capaz de proyectarlo y verlo sin las gafas. O sea, es capaz Uh-huh. de sin las... Al principio tenía las gafas, que es como una muleta, pero luego él no necesita tener esas gafas para empezar a verlo y a proyectarse dentro de ella. Lo único que dice es que no es capaz de moverse. Porque no puede, no sabe cómo moverse en esas 4 dimensiones. Ya aquí es cuando él le dice que como él puede ver en esas 4 dimensiones, está viendo cosas que él cree que son gente. Gente de esas Él cuatro habla de dimensiones. ellos quieren, Sí. ellos nos ven, ellos tal. Pero claro, no es capaz de explicárselo a Peter porque en el fondo son seres de 4 dimensiones. O sea, y además, claro, que no tienen ninguna forma aquí. claro, O exacto. tienen una forma, o pueden tener muchas formas y ninguna, porque depende de la sección tridimensional que estés pillando, vas a ver algo de una manera o de otra, aunque pueda ser lo mismo. Exacto. Aquí lo que dice es que lo que pasa es que no se dan cuenta de que ellos están aquí porque son muy pequeños. Claro, son en 3 dimensiones y no se están dando. Y entonces le propone que por qué no hacen una canción en 4 dimensiones, que esto ya es como para volarte la cabeza. Ya te digo. Vale, muy bien. Si ya con 4 dimensiones y una figura espacial ya teníamos problemas, ya con la música en 4 dimensiones ya va todo genial. Y hacer como una especie de canción para atraer la atención de la gente de esa dimensión y darse a conocer o que les vean, o por lo menos que se den cuenta de que están ahí. Y aquí luego ya es cuando viene otra vez la persona esta para la que trabajaba Peter, Sí. que no le ha gustado que le dijera que no, además se pensaba que se lo iba a hacer, aunque le hubiera dicho que no, pero tampoco se lo ha hecho. Y claro, es cuando ya le viene y le amenaza. Le dice Claro, que sí. sabe todo lo de su pasado, que si no trabaja para él, que va a ir a la policía, que va a ir a inmigración. Y además, no sé si le amenaza con que además ha visto que hay un chico en casa. Sí, Es otra ahí cosa te deja. que es ya el tono Deja de manera sutil. escabroso. Claro, exacto, deja de manera sutil un tono escabroso. Que luego, cuando sepamos más de Peter,
nos daremos cuenta de que es peor todavía. Peor no en el sentido de que Peter sea un pedófilo o algo así. Es que para mí, en última instancia, hay un paralelismo entre Turing y este personaje bastante marcado. Sí, es que cuando te empieza a contar, yo creo que es lo siguiente, que Peter le empieza a contar a Pal su vida, para que sepa un poco de qué va, porque claro, ha visto toda la pelea y todo y le dice que estuvo involucrado en la resolución del código de la código Enigma, que desarrolló las primeras computadoras, que es gay, que tuvo un problema en su país y tuvo que huir porque fue condenado. Sí, que de hecho además habla de que había otra persona que eso sí que lo miré y dije, joder, a ver si va a estar rizando el rizo, que habla que murió, pero no murió en el mismo año que Turing. Digo, a ver si va a estar diciendo que era la pareja de Turing, pero bueno, eso ya son pedradas. Sí. O sea, y luego dice también que se vino a Estados Unidos con Lauren de manera ilegal, fingiendo que eran un matrimonio, porque realmente lo que son buenos amigos. Sí. Es un matrimonio de conveniencia. Exacto. Entonces, sí, a mí también aquí me empezó a pitar, según me empezaba a decir. Era como Turing por todos los lados. Por todos lados, exacto. Y bueno, ya te explican un poco su vida, ya sabes por qué, el otro sabe de todo y tal. Y bueno, ya pasamos a la parte en la que empieza ya a llegar el final, que es que bueno, ya Pal ha compuesto una sonata con el tronclave en 4 dimensiones y se pone a tocarla durante todo un día. Y la deben de como grabar, no lo dicen así, pero la deben de como grabar para dejarla toda la noche reproduciéndose. Entonces a la mañana siguiente viene Pal otra vez, empieza a decir como que los han visto y de repente en la casa empiezan a aparecer y a desaparecer como figuras azuladas con diferentes formas y aquí es cuando empieza a desaparecer trozos de la casa directamente. Sí, hay trozos de realidad que entran y salen. Claro. Y Pal dice que son las personas tridimensionales de las que él estaba hablando. Entonces aquí empieza a desaparecer, van desapareciendo cosas y en un momento dado desaparece Pal. Que además es de una forma muy siniestra porque solo se queda la cabeza y luego ya termina desapareciendo la cabeza. Que es como un poquito macabro, pero bueno. Bueno, tras esto, al día siguiente viene la policía a investigar un poco la desaparición del chico, pero nadie tiene muy claro nada porque además, claro, no hay ningún cuerpo, pero además han aparecido diferentes partes de la casa, entonces está todo un poco así. No saben por dónde tirar y dicen, bueno, no se muevan de la ciudad, que ya vendremos otra vez. Que no saben por dónde tirar porque lo que se encuentran es como, ¿cómo nos explicamos esto? Si es que, vale, el chaval ha desaparecido, pero es que la casa está rarísima, ¿sabes? Claro. Y al final el problema, toda la preocupación de Lauren es que van a descubrir el pastel del matrimonio de conveniencia y todo el rollo y dicen, más que al final la vamos a liar, porque durante todo el transcurso ha habido un momento en que a Peter le estaba diciendo, deja de obsesionarte con esto, deja de obsesionarte con el chico, que estás llamando mucho la atención, por así decirlo, ¿no? O sea, céntrate en lo que nos importa. Pero bueno, ahí seguimos. Sí, pues tras eso, justo además vienen los agentes de inmigración a arrestarle. Pues han descubierto por la otra persona que está de forma ilegal en el país y a la que empiezan a ver otra vez las manchas azules y los contornos irregulares y de repente aparece Pal en una de ellas y les dicen que se vayan para allá, que se está muy bien. Que se está muy bien. Que es muy buena gente. Exacto. Que la música les gustó en el fondo. Que lo que pasa es que no tienen muy claro cómo moverse por la tercera dimensión y a veces son un poco torpes. Claro. Y aquí, tras una breve conversación entre Peter y Lauren, Peter decide irse al mundo tetradimensional y Lauren se queda en este mundo y se pone a escribir la historia, porque se supone que es escritora. Sí, ella es escritora, te lo dejan claro al principio. Y aquí termina todo así, en ese impasse. De hecho, a ver, de este relato yo no voy a valorar el final, los giros y tal, pero me parece que hace un esfuerzo importante en intentar describirte todo el rollo de las dimensiones. O sea, lo hace. Lo que pasa que, claro, es lo que decimos. Sí. Lo estás haciendo con las herramientas de las 3 dimensiones y es muy complicado. Y hay momentos en los que te pierdes. Pero me parece que tiene ideas muy interesantes. De hecho, a ver, el propio título Tangentes va de eso, ¿no? De que en el fondo lo único que somos capaces de percibir son tangentes de figuras que ni siquiera podemos ver. Y a mí me parece interesante sobre todo porque, claro, habiendo visto, pues hace ya unos años,
cosas, películas como Interstellar, en donde juegan con un tesseracto y tal, y al final lo que hacen es una cosa así, muy poética y tal, pero tampoco te ha quedado muy claro lo que has visto, pues aquí hace un poco lo mismo. Lo que pasa es que creo que, fíjate, Es menos místico. Efectivamente. Es bastante menos místico, es mucho más... Intenta hacerlo más científico, exacto. Más científico, es como si fuera 4 dimensiones, ¿cómo serían 4 dimensiones? Exacto, y yo creo que el paso previo, que es el de... Vamos a explicarte las 3 dimensiones quitando una dimensión. O sea, qué ocurre cuando una figura que es como un cubo atraviesa un plano. Ese juego que hace, que yo lo he leído en más sitios cuando quieren jugar a esto, cuando quieren explicarte este tipo de cosas, es que me parece que funciona mucho mejor que cualquier cosa que visualmente tú vayas a mostrar en una película. Y Sí, por eso me gusta bastante. Esa explicación es como la típica de que hace un agujero de gusano. La del lápiz, Es la del lápiz y el papel. La del lápiz y el papel. Es la típica explicación sencilla, que es muy visual, que te da una idea bastante general de lo que quieres transmitir y que no te tienes que meter en ningún jeribeque científico, ni raro, ni explicar cosas raras, ni tener un nivel que te cagas de física. Al final eso tiene mucho que ver con filosofía de la ciencia, ¿no? Con cómo funciona la ciencia a nivel filosófico, más que en explicarte todo lo que es la ciencia, los rudimentos de la física, la metafísica y tal. No, es cómo podemos explicarlo de una manera sencilla. Y es utilizando metáforas. Y aquí utilizas esa metáfora, que esta metáfora tampoco la inventa Greg Bear. O sea, en el libro Planilandia ya tienes todo esto. Lo que pasa es que el libro Planilandia es un relato desde un mundo que se supone que es plano, que es en 2 dimensiones. Y cómo ocurre todo, o sea, cómo ven a la gente de fuera, cómo ven las 3 dimensiones y tal, es una cosa, también es un poco... Sí, tú lo ves desde el punto de vista 2D. Exacto, o sea, también es un poco paranoia y es un poco duro de leer. Pero bueno, sí, yo lo que creo pasa que es más fácil porque te imaginas el 3D, no te hace falta hacer un esfuerzo. Porque el 3D lo entiendes. En imaginarlo. Claro. Si el problema de este relato de tangentes es que el 4D, por mucho que queramos, no lo entendemos. Porque es algo, para empezar, es algo hipotético. ¿Vale? Y segundo, no somos capaces. Y segundo, no somos capaces, exacto. O sea, vamos, y si no somos capaces con esto, ya como para irnos a la teoría de cuerdas, que son gente que postula que hay X, no sé si 11, 13 dimensiones. Ya es como... 11. Yo ya hay un momento en que creo que digo, oye, a lo mejor vuestra teoría tiene algún fallo. Si necesitáis 11 dimensiones para que esto cuadre, pues a lo mejor darle una vuelta, ¿sabes? Pero bueno, al final la ciencia es así. Realmente no necesitas... que una teoría esté afianzada realmente en la realidad para tú poder elucubrar y llegar a conclusiones que pueden servir para abrir otros caminos. O sea, en el fondo, la teoría de cuerdas ha abierto otros caminos y realmente a día de hoy, pues la gente que se dedica a ello dice, pues probablemente estamos en un callejón sin salida, pero si abres otro camino que te lleva a otro tipo de campo, pues puede ser interesante. Sí, la base para avanzar es esa. Tú vas abriendo campos y se te van cerrando los que no funcionan y el que funciona, pues sigues por ahí. Y se te ramificará en otros que de esos otros 5 funcionarán 2 o 1 y sigues por ahí. Pero eso es básicamente el método científico, o sea, sí, ir probándolo todo y ver qué funciona y qué no. Y este relato tiene mucho de método científico, de vamos a experimentar, de cómo un científico quiere experimentar las cosas y cómo el niño las puede experimentar de manera intuitiva, ¿no? Y se ve un poco la entre comillas, envidia que tiene Peter y tal, pero sí, la facilidad de no necesitar nada, ni ningún elemento electrónico, ni ninguna ayuda para ser capaz de seguir la siguiente evolución. Y bueno, yo creo que con esto ya podemos dar por zanjado este relato. Pues sí, porque nos iba a dar para poco, pero llevamos cerca de media hora, ¿eh? Y a veces nos enrollamos más de lo que deberíamos. Sí, bueno, siempre lo hacemos, somos así, en fin. Venga, anda. Pues ahora volvemos. Un fantasma es un papel sin actor. Los fantasmas son como las películas. La historia sigue, pero ya no queda nadie para verla. Como la piel muerta, en circunstancias normales un fantasma permanece lo suficiente para proteger la carne vulnerable de los vivos. Es frecuente que algunas personas nazcan sin nada dentro o pierdan lo poco que tienen. Son fantasmas vivientes. Y cuando mueren,
En ocasiones, incluso antes de morir, se abre una fisura que da paso a la oscuridad. Todos estábamos allí, en aquella ciudad que vive de la manufactura de fantasmas. Estábamos allí cuando un hombre comenzó a permitir la libre comunicación. Y allí estamos ahora, tristes muñecas hechas de polvo. Amigos, si supierais la verdad, si fuerais lo bastante listos como para preocuparos, puede que ahora escuchéis, aunque nunca antes lo hayáis hecho. Pronto os uniréis a nosotros. Sois los siguientes. Esto que acabas de escuchar es el comienzo del libro Líneas Muertas, de Greg Beard. Si te ha gustado lo que has escuchado, puedes acudir a tu librero, a tu biblioteca o a cualquiera de tus amigos. Consigue el libro y empieza a leerlo. Y ahora en esta segunda parte del podcast vamos a hablar del siguiente relato, que es Música en la Sangre. Que es un relato de unas 25 páginas que, como antes ha dicho Ricardo, se publicó por primera vez en la revista Analog en 1983. Uh-huh. En este relato empezamos con nuestro protagonista, que es Edward, que ha quedado con un viejo amigo, que es Virgil. Y según le ve, le encuentra muy cambiado. Le ve que tiene mucha mejor apariencia, que no usa gafas, viste mejor, está más delgado. Y Virgil siempre era el típico nerd, gordito, con gafas, muy listo, pero siempre con ese físico típico de película de nerd. Uh-huh. Y según empiezan a hablar, le cuenta que que ahora está como un poco en desgracia porque le han despedido, le han dado a su mujer, pero que ha estado trabajando en Genetron, que es una empresa genética bastante importante, que además le dice que va a ser súper famosa porque va a sacar un montón de patentes muy revolucionarias y que además funcionan muy bien. Y que todas estas patentes además están relacionadas con circuitos lógicos microscópicos. Uh-huh. Entonces le empieza a contar que estuvo trabajando allí, que estuvieron haciendo con él una inversión brutal, le dieron un mega laboratorio, que metieron muchísima pasta y que empezaba a tener unos avances brutales. Y que para facilitar las cosas empezó a entrenar esos avances que estaba haciendo, que ahora un poco más adelante nos lo cuenta, los estaba empezando a entrenar con sus propias células. Pero bueno, aquí le empieza también a contar, no sé si aquí es un poco más adelante, porque este relato sí que tiene como varias visitas, o sea, se ven en varias veces. Hay varias. No, y sobre todo para que cada conversación te vaya contando un poquito más de qué es lo que está haciendo, ¿no? Y sobre todo, en el fondo, la estructura es el científico que está realizando experimentación, tiene toda la información y te la vais soltando poco a poco, y está el interlocutor, que es su amigo, que en el fondo es el lector, que va a ir descubriendo poco a poco qué es lo que está ocurriendo con el científico. O sea, te lleva un poco esa estructura. Que es también que también es un médico, también es científico, y él es el que efectivamente, según le vayan dando las pistas, él va a ir descubriendo qué va pasando. Lo que pasa que Virgil, para que le crea, le va haciendo que vale, pues hazme unas pruebas y te sigo contando. Entonces todo el rato va siendo un poco así, siendo a base de conversaciones. Entonces a lo mejor también lo vamos a saltar un poco para ir contando la historia más directa. Sí, que además sobre todo en este relato interesa la chicha de qué es lo que está haciendo, o sea, de cuál es la programación esa que está hablando, de circuitos lógicos y tal, que exactamente a qué se está dedicando. Claro, pues eso, después de hacerle unas pruebas para ver que no le está mintiendo,
pues se da cuenta Edward que ha sufrido muchos cambios a nivel interno, que los huesos son más duros, los órganos y la musculatura es más fuerte, que la espalda ya no es como una columna vertebral, que ahora es lisa. Sí, que la tiene Entonces, lisa. son cambios dentro del cuerpo muy bestias. Sí, que no son normales, exacto. O sea, efectivamente, es como, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, ahí es donde empieza a sospechar de, vale, sí, la experimentación no la estás haciendo en un vaso en un plato de Petri. Claro. La estás haciendo en ti mismo. No, claro, no, pero es que eso lo descubrimos después. Aquí todavía no le ha dicho que lo está haciendo en sí mismo. Le está diciendo que le está entrenando con sus propias células para que vaya más rápido, pero aquí es cuando ya le empieza a explicar que en principio su investigación era con circuitos hechos de silicio, metido dentro como de proteínas, y con eso podían monitorizar pues dentro de un cuerpo lo que ellos quisieran, pero que a partir de ahí ya empezaron a coger como moléculas grandes y las podían programar. Podían programarlas para que funcionaran y siguieran un programa y siguieran unas órdenes. Y en esas órdenes podían codificar un poco lo que ellos quisieran. Y en esos experimentos, él, ya aquí viene el trozo de genio loco, que es que empezó a plantear cosas que no estaba diciéndolo a Genetron. Porque eran cosas como que esas células o esas moléculas grandes empezaran a tomar decisiones por sí mismas o fueran, entre comillas, inteligentes. Sí, tienen autoaprendizaje, básicamente. Claro. Y poco después de eso, empezó a ver que esas moléculas hacían como individuos. Entre unas cuantas moléculas hacían un individuo. Pero un día se dejó unos ficheros en el ordenador de Genetron y descubrieron lo que estaba haciendo. Y en ese momento, para no perder toda su investigación, decide inyectarse su propio invento. Entonces se lo inyecta en su propio cuerpo y como además estaban ya entrenadas con sus propias células, pues aparentemente no hay ningún problema. Él dice que, bueno, que en ese momento, en el momento en el que se fue, él calculaba que esos racimos de moléculas podían ser tan listos como un humano. Porque había visto que la progresión que llevaba de inteligencia era esa. Entonces dice que le estaban reconstruyendo por dentro y mejorándolo por dentro. Y que empieza a decir que no tiene dolores, no tiene enfermedades, no tiene hambre, huesos mejorados. A mí esto es lo que me funciona muy bien con Cyberpunk. No es... o sea, empezamos con la base de silicio, pero aunque sea genético sigue siendo un desarrollo tecnológico. ¿Sabes? Porque el Cyberpunk siempre lo tenemos muy ligado a conectores, a enchufes, sí, a los implantes. A implantes, pero esto sigue siendo tecnología y sigue mejorándote. Claro, a ver. A un nivel interno. Yo creo que si yo hubiera Haces cosas que un humano no podría hacer. Exacto, pero si yo hubiera leído esto hace 10 años, a lo mejor te hubiera dicho, sí, vale, esto entra dentro de Cyberpunk o ciencia ficción hard, o como lo queramos llamar. El problema es que con todos los avances que ha habido en genética últimamente, sobre todo con el rollo del CRISPR-Cas, el rollo de que pues, se pueden cortar y pegar corta y pega trozos de ADN y tal. O sea, a mí ya me parece que estamos yendo a un nivel que este relato que es del 83, creo recordar. Pero claro, tú tienes que pensar que este relato es del 83. O sea, este relato que es del 83, no te digo está adelantando muchas cosas, porque aquí realmente no se habla de corta y pega tal cual, pero sí que se habla de utilizar proteínas como vectores. Claro, no, pero es que lo que hacen ahora de cortar y pegar es igual. Exacto. Tú cortas y pegas con una proteína. Con una proteína y utilizas como vector. Y claro, yo es que cuando leí el relato dije, hostia, esto lo escribí en el 83. Vale, a ver, que CRISPR no es una tecnología que haya surgido los últimos 10 años. CRISPR se conocía de antes, lo que pasa que no se sabía cómo usarla, ¿sabes? Por así decirlo. O sea, no es que no se supiera cómo usarla, sino que no estaba afinada. Era, vale, en algún momento podremos hacerlo, pero no sabemos cómo. Es como otras muchas cosas en el campo de la medicina, sí, ¿no? Que se descubre una cosa y 20 años después dices, vale, y ahora tenemos la utilidad. Pero bueno, yo sigo pensando más en ciencia ficción hard que en Cyberpunk, no sé, porque yo quizás sí estoy muy sesgado con los implantes, ¿eh? Y quizás tantos años jugando al juego de rol de Cyberpunk me han hecho mucho daño, tengo que reconocerlo. Pero yo también llevo unos cuantos años, pero a mí una cosa, o sea, que tengas ciencia ficción hard y que sea Cyberpunk, sí, no le encuentro ningún problema. Es lo que hemos hablado muchas veces de las etiquetas. Puedes tener una etiqueta para una cosa muy grande, pero cuando te pones ya a poner etiquetas en cosas muy pequeñas, puedes tener 200 etiquetas en el mismo Exacto, sitio. Sí. Y no pasa absolutamente nada.
Sí, pero, Entonces yo sí- pero no sé, siempre que leo ciencia ficción, no sé, me hago una composición del lugar, una imagen mental, tengo una serie de sensaciones. Y con este relato, no sé por qué, no tuve esas sensaciones. O sea, no tuve la sensación de estoy leyendo Cyberpunk, sino estoy leyendo una cosa muy chula de ciencia ficción. Ya está. Pero bueno, es lo que decimos, son percepciones personales simplemente. O sea, entiendo perfectamente que a ti también te parezca Cyberpunk, porque es que realmente lo que acabas de contar de lo que está haciendo con su cuerpo es la punta del iceberg. Es que esto va a ir a más. claro, no, es que además luego lo que te dicen de la corporación, vaya una corporación, Sí, ostras, caramba, una no me suena de corporación. nada. ¿Vale? Lo que quiere la corporación es exprimir esto al máximo, porque es un comienzo de transhumanismo. Sí, Este también. tío ya no es humano, Exacto, ya no es humano. ya ha dejado de ser humano. Ya es algo más, es algo diferente. Con lo cual yo aquí sí que le veo mucha base, aunque puedas mezclar varias cosas, sí le veo mucha base de que sea Cyberpunk. Aunque a lo mejor el tema principal no lo sea, pero sigue por esos derroteros. Pero vamos a seguir un poco por la historia. Entonces, bueno, este hombre está diciendo que le están reconstruyendo, que ya no tiene dolores, pero se está empezando a dar cuenta de que están intentando entrar en su cerebro Claro. estos ramilletes de células y que están intentando salir por la piel al exterior. Que aquí, luego más adelante, le da hace una imagen muy buena, porque claro, a esto los llama astronautas. Claro, quieren Luego, salir de su propio planeta. Es que cuando empieza a jugar con esas analogías, a mí me parece que está súper bonito escrito, ¿sabes? O sea, es que en el fondo... sí, es que es el mejor, para mí es el mejor momento que tiene en la... Claro. Pues eso, aquí se está empezando a dar cuenta de eso y está empezando a luchar contra eso. Porque claro, él lo que está aquí pensando es, primero, que si entra en su cerebro, es como si le quitaran el alma. Sí, O sea, bueno, él es lo van a consciente- modificar. Van a modificar su cerebro. Y dice, si modifican mi cerebro, pues es lo mismo, yo dejo de ser yo. Me pueden cambiar la Sí. personalidad. Es que al final es la estructura Claro. de tu cerebro es la que te está dando, entre comillas, tu personalidad, tu forma de tu mente o tu alma, como lo quieras llamar. Pero en el fondo lo que nos Sí. hace ser lo que somos es la estructura de Bueno, nuestro cerebro. también es toda la química del cuerpo, pero bueno, Sí. o sea, en principio, si lo queremos reducir un poco, lo que más influye es el cerebro. Claro, él no quiere que le dejar de ser él. Por eso ha llamado a Edward y por eso además está utilizando una lámpara de cristal de Una lámpara es sodio. como de rayos UVA, sí, en el fondo Sí, es algo así para intentar matarlos. Para que para no salgan matarlos en la por la superficie piel. de su piel. Sí, por eso cuando te presentan por primera vez al personaje, te dicen que está muy moreno. Y que está como muy, Sí, muy pero uniformemente muy moreno, moreno. pero muy moreno, muy raro. Exacto, muy Pero no raro. es un moreno normal, claro, es y como amarillento. porque este tipo se está dando radiación a saco para intentar matar lo que intenta salir por los poros de su piel, en el fondo. Que aquí hay un momento muy cachondo que le dicen, sí, o te cogen ellos o te pillas un cáncer. Exacto, sí, exacto. Que dice, bueno, no te preocupes que ya lo que tengo dentro ya se van a ocupar de arreglarlo. Por la cuenta que les trae. Y bueno, después de estos encuentros, ya Edward, que esto al principio tampoco lo notas mucho, pero Edward ya empieza a tener sueños raros. Con lo cual aquí nos da una pista que luego, al final, podemos llegar a pensar que aquí ya se ha... Ya ha ocurrido el giro. Sí, el giro ya ha ocurrido. Yo reconozco que hasta el final no, o sea, yo me lo comí entero. Yo hasta el final no me di cuenta del giro. O sea, yo esta parte que tú comentas de que aquí ya empieza a darte pistas, yo no supe ver las pistas. Yo es que pero luego si vas para atrás dices, claro. Pero en el segundo sueño dices, ostras, ya 2 sueños de esto aquí en medio. Pero bueno, le hacen más análisis. Edward está muy despistado, porque claro, no sabe ni por dónde le vienen. Porque realmente estamos hablando de que es una tecnología súper avanzada y él es... no me acuerdo qué tipo de medicina tenía, pero vamos, que era un doctor normal y corriente. Exacto, no era es un investigador ni exacto, nada. Era pues un internista normal y corriente. Y bueno, él va a hacerle otra visita para decirle que los resultados que según lo que le sale a él está con una infección, pero otro dice que no está infectado, pero le ven muy disperso a Berry. Y le dice, ¿estás bien? Hasta le dice que sí se ha drogado, porque está completamente ido. Y ahí es cuando le dice que está sintiendo un sonido como que viene de dentro, que lo está escuchando y que es como si tuviera música en la sangre, que es lo que da un poco el título al relato. Título al relato. Y aquí es como que dice que está notando que está todo cambiando
y que se quiere ir a dormir. Y cuando vuelve a dormir dice, lo que tengo dentro ya entienden los conceptos del lenguaje, ya entienden los conceptos humanos y ya saben un poco de qué va todo. O sea, ya nos da a entender de que aquí, una vez que se ha ido a dormir, ya han entrado en el cerebro y ya han comprendido todo lo que había que comprender. Ujú. Y aquí es cuando él se crea la parte como muy bonita, que se imagina como si fuera una galaxia y tuviera varias civilizaciones dentro, porque Exacto. utiliza como cada conglomerado de células como si fuera una civilización, ¿vale? Entonces él dice que es como que es la galaxia madre, ¿vale? Y además intenta explicarle a Edward cómo funcionan a nivel funcional, valga la redundancia, o sea, cómo van corrigiendo cosas del cuerpo, cambiándolo, y luego cómo funcionan a nivel político, porque por lo que nos dice hay una jerarquía dentro Exacto. de todos estos seres. Y además le cuenta a Edward que no le ha dicho toda la verdad porque sí que ha vuelto a hablar con Genetron y le han dicho que le van a volver a abrir el laboratorio para que él se quede dentro como conejillo de indias. Ujú. Y bueno, después de eso, Edward se enfada muchísimo porque sabe que lo van a exprimir y machacar hasta lo indecible y se va a ver a los de Genetron a ver qué van a hacer con él. Y le dicen, pues le confirman eso, que lo van a intentar curar, pero que tiene un montón de avances. Que esto tampoco se puede tirar ahí por el desagüe. Que está lleno, O sea, ¿no? está lleno de patentitas. Sí, está lleno de dinero. Exacto, No está lleno de seamos dinero. tontos. Aquí entra también en un concepto que mola mucho, que es el de neoludita, que sí, que me hizo mucha gracia, porque dice, joder, neoludita ya es que vas un paso más allá. Sí. Ya es que el ser ludita no te vale, pero estamos hablando, claro, de una investigación que es, ya no es que sea tecnología normal, es tecnología de la última, o sea, del más alto nivel. Ujú. Y bueno, ya va a la última visita que va a hacer a Virgil después de hablar con Genetron y le encuentra metido en la bañera y ve que el agua tiene un color rosado, un color raro. Y le parece también que el color aparte del agua, la piel también la tiene un poco rara. Y le pregunta que qué está pasando, que si ha dejado de enchufarse la lámpara. Ujú. Y le dice que sí, que están mandando exploradores, que aquí es cuando dice están mandando astronautas, y que se está planteando liberar a los bichos por el desagüe. Entonces, según le está diciendo esto y ve que se va a mover a liberar el desagüe, a abrir el desagüe, Edward, ni corto ni perezoso, pues aquí sí que es súper rápido. Sí, sí. O Coge sea, la no, lámpara no. encendida y la tira en la A la en la bañera, es bañera. como, No se lo piensa dos hay que veces. eliminar, o sea, en el momento en que te has dejado de tomar los rayos UVA y los bichos están, bueno, los bichos, las criaturas, las nanocosas están saliendo por los poros de la piel, hay que eliminarlo. O sea, lo que pasa que sí es cierto que yo aquí ya hubo un momento que dije, vale, te lo vas a intentar cargar tirando la lámpara dentro de la bañera, vas a desinfectar todo lo que tú quieras. Pero si Virgil ha dejado de tomar los rayos UVA hace tiempo, yo sí que aquí pensé, esto ya se ha escapado. Ya estamos hablando Sí, esto ya, de que esto, si funcionáramos en modo virus zombie, aquí aquí hay muchos infectados ya, por así decirlo, ¿vale? O sea, sí, yo sí porque ha que lo tenido pensé. realmente el tiempo que ha querido. Claro, ha tenido el tiempo Lo que pasa es que, bueno, aquí también te está jugando la trampa de que si estoy en la bañera y tengo que soltar el tapón Sí. para despistarte un poco. Hmm. Pero efectivamente aquí ya, una vez que luego, después de esto, que desinfecta, como has dicho tú, vuelve a casa, pero ya en esa noche se despierta él, se despierta su mujer, se encuentran mal, se encuentran con fiebre, él empieza a ver que tienen los dos rayas blancas en la piel, que era una cosa que le habían Sí. salido a Virgil, ve que no puede hacer nada y se quedan como medio desmayados en el suelo y después de eso ya empieza como a desarrollarse la enfermedad, entre comillas, Hmm. o el desarrollo de las moléculas. Y él ya empieza a escuchar la música que decía Virgil que oía. Y nada, aquí ya nos cuentan lo que hacen con ellos, porque realmente aquí ya está todo perdido. Sí, está todo perdido. Ya no hay nada que hacer, porque ya es como que los empiezan a metamorfosear Hmm. como en megacélulas gigantescas. Y aquí nos dan ya la pista de que el agua ya debía de estar contaminada antes que todo
de que fuera hoy o ese día a ver a ver. Sí, ya se había contaminado, estaba clarísimo. De hecho, Y además que has tenido muchos momentos, de hecho, para contaminarse a lo largo del relato. Todo en función de si Virgil había parado ya de tomar los rayos UVA, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Aunque no eran rayos UVA exactamente o no, ¿sabes? Pero bueno, yo no sé hasta qué punto luego la novela, si amplía más a saber qué pasa a nivel de pandemia, por llamarlo de alguna manera, a nivel de cómo estas criaturas empiezan a expandirse, porque en el fondo yo tengo la sensación, vamos, hay un momento dado que Virgil dice, si yo tiro del tapón de la bañera, lo suelto por las cañerías y podrán infectar otras criaturas, pero ¿hasta qué punto necesitan, si son astronautas, pero hasta qué punto necesitan el oxígeno, por así decirlo? O sea, ¿hasta qué punto necesitan otro cuerpo para poder sobrevivir? ¿Qué capacidad tienen de colonizar a nivel externo? Hombre, tampoco lo sabes porque es una ficción, pero o sea, tal y como termina por lo menos el relato, el libro no lo sé tampoco. Claro, es la cuestión. Tampoco lo he leído, aunque a mí me da que yo creo que lo que explica mucho más, o se centra mucho más, es en toda la fase de transformación. No sé, me da la impresión que es un sitio como muy jugoso para ir desarrollando cosas, porque al final yo entiendo que esto es como una infección de una enfermedad, solo que es una enfermedad inteligente, y aparte de que te dice que como ya se habían entrenado en el cuerpo de Virgil, pues que ya no van como al principio, que tienen que ir evolucionando. Aquí ya saben a lo que van. Claro, sí, pero yo entiendo que van a seguir evolucionando. Sí, Que van a generar decir, civilizaciones, entre comillas, más complejas, ¿sabes? Sí, si es que según termina esto... Aquí el que debería releerse este relato y hacer algo maravilloso es el señor Cronenberg. Esto es la nueva carne, en un momento dado. Ostras, pues sí. Esto es la nueva carne, o sea, el final es como, ostras, ¿qué está pasando, sabes? Pero bueno, es el rollo, no sé, a mí me pareció muy... O sea, tengo curiosidad por la novela, pero no sé si me apetece, porque creo que puede... Expandir esto puede hacer que sea muy pesada la lectura, ¿no? Pero sí es cierto que te queda la gana de decir, ¿por dónde vas a ampliar esto? Porque a mí el relato me parece bastante cerradito, bastante completo. No creo que necesite ampliarse. Pero bueno. No, si el relato, la verdad, lo que mola mucho de él es justo eso, que te cuenta una historia muy potente en un relato y no necesita irse más por las ramas. Todo lo que te expliquen a partir de aquí ya es accesorio, es adorno o es alargar una trama un poco más, pero aquí te queda todo explicado y te queda todo muy bien explicado y cerrado. Sí. Además, yo creo que el final que deja él tampoco lo deja cerrado. No. O sea, aunque él hable en futuro de lo que va a pasar, pero das por hecho de que es lo que va a pasar. Que es que al final toda la Tierra se va a convertir como en una megacélula. Vamos a... los humanos vamos a dejar de ser la especie dominante de este planeta y van a ser este tipo de pequeñas criaturas, ¿no? Es como también se solía decir de los tardígrados, ¿no? Que son la criatura que más existe, o sea, que van mayor número hay en la Tierra. Bueno, una civilización extraterrestre, si nos viera desde sin capacidad de comunicación, diría, ¿quién es la especie dominante? Los tardígrados. No serían los humanos, realmente. Dice, hay más tardígrados. Pero claro, ¿quiénes son los que dominan la tecnología y tal? Pues estas criaturas, o sea, los humanos seríamos meros vehículos para que estas criaturas hicieran sus cosas y en un momento dado supongo que dejaríamos desapareceríamos. No, es que en este momento, o sea, aquí al final los humanos ya desaparecen. Claro, o sea, porque Edward y su mujer transmutan a una supercélula o como se quiera ver. Claro, además se pierde la individualidad por el colectivo, por así decirlo. Pero claro, de cada individuo sale un colectivo y luego los colectivos pueden interaccionar entre ellos. No, es que esa es una parte que también me gustó mucho porque te empieza a hablar de que dentro de su cuerpo hay una guerra entre varias facciones. Claro, es que tiene tela, ¿sabes? O sea, entonces, y luego cuando... Por eso él habla de una galaxia, porque es como que hay muchas estrellas. Claro, pero al final del relato hay 3 galaxias que se nos cuente. O sea, está Virgil, está el Doctor y su mujer. 3 que se nos cuenten, más los que hayan sido infectados por el camino, que no lo sabemos. Entonces, claro, si estamos hablando de que son 3 galaxias y cada una dentro de ella tiene su propio conflicto montado, dices, cuando esto se expanda a nivel del planeta, es que claro... si extrapolas eso... La expansión exponencial es que a mí me vuela la cabeza, ¿sabes? Ya, pero es que si extrapolas eso a universo, tú tienes en cada galaxia, puedes tener una serie de civilizaciones que terminen como puedan terminar,
Y luego, lo de todo saber si entre galaxias llegan a conocerse. Sí. ¿Sabes? Puede ser una visión también un poco así, porque él todo el rato se está comparando con una galaxia. Entonces, ¿quién no te dice que si pasas de la galaxia llegas al nivel universo? Sí. En Es realidad una sí. manera de verlo. Pero bueno, como vemos aquí, Greg Bear no dándote un detalle como puede ser la manipulación genética y la evolución de los organismos, es que lo puedes llevar hasta niveles de fliparlo, y teniendo en cuenta que aquí los protagonistas son 2 personas. En el fondo, luego hay otros 2 secundarios, por así decirlo, pero son 2 personas y tienes conversaciones entre 2 personas. Y hemos llegado a cada individuo es un colectivo como una galaxia que, bueno, en fin, hemos llegado a eso, a universos. O sea, me parece... Entiendo por qué este relato y el anterior también se llevaron premios. O sea, yo lo entiendo porque son relatos, me parece que son muy interesantes y dan para darle vueltas a la cabeza y pensar en ellos, y tener discusiones como acabamos de tener. Sí, yo creo de todos modos que ya con este hemos dado todo lo que podíamos hablar, porque también nos ha dado un poquito que hablar, pero yo creo que le hemos sacado todo el juguillo que tenía así para no repetirnos. A ver, le hemos sacado bastante jugo y la verdad es que yo creo que la gente tiene que acercarse y leerlo, sobre todo. Bueno, la verdad es que ya se lo hemos destripado entero, pero si no lo ha hecho, es que está muy bien escrito. Greg Bear escribe muy bien. A mí es una de las cosas que me ha sorprendido. Supongo que es algo que aprendió de su amigo Ray Bradbury, que es que... Sí, no, es lo que te iba a decir, que, o sea, si no lo has leído, aunque lo hayamos destripado, merece la pena leerlo. Merece la pena, o sea, ya digo, o sea, de hecho, fíjate, haciendo un poco un paralelismo, él era muy amigo de Ray Bradbury. Ray Bradbury es otro autor que escribe como Los Ángeles, pero yo llevo, bueno, ambos dos llevamos bastante tiempo leyendo relatos de Ray Bradbury y sí, escribe muy bien, sus relatos son maravillosos, pero no nos dan pie a el tipo de conversaciones que nos ha dado pie, por ejemplo, Greg Bear en este programa. Entonces, bueno, como mínimo, pues saber eso, que es un placer leer a este hombre, a Greg Bear, y que además tenga chicha como para poder sacar conversación en este tipo de conversaciones de bar que tenemos tú y yo, porque en el fondo eso es lo que son. Y además son relatos cortos, que es que esto se lee en nada. No es la gracia que precisamente que tienen, que no hace falta que te metas en ninguna trilogía de 800 páginas por libro. Que esto en un ratito te has leído una historia completa que queda, o sea, que suelen ser muy interesantes y te quedas normalmente con muy buen sabor de boca. Y bueno, nada más, os cuento nuestros métodos de contacto para que podáis hablar con nosotros si queréis, que son nuestro correo electrónico, que es demasiadopocotiempo@gmail.com, nuestro Twitter, que es @podcastdpt, y bueno, por YouTube también os podéis buscar como Demasiado Poco Tiempo. Poco más. Gracias por escucharnos, por haber estado con nosotros hasta aquí, y bueno, que nos escuchamos en el siguiente programa, ¿no? Sí, en el siguiente programa vamos a ver por dónde tiramos. A ver por dónde salimos. Tenemos un par de ideas, pero todavía no tenemos muy claro. Así que bueno, ya veremos. Así que nada, un saludo a todos y muchas gracias por habernos escuchado. Venga, hasta luego. Hasta luego.